bendición tenerlo aquí, hermano Rodrigo. Bienvenido, un abrazo y aquí, hermano, estamos dispuestos para escuchar. Bien puede, hermano Rodrigo. Amén. Robertico, bendiciones. Amén. Igualmente un placer volverles a saludar a nuestro pastor asistente, departamento, yo no sé si es de escuela dominical, debe ser de escuela dominical, de familia, bueno, el que está encargado Escuela dominical. de este buen programa. Bueno, gracias a Dios, estamos aquí creo que en el último sorbo del programa ya. Con seguridad, como decía nuestro pastor, hayamos podido aportar en ese buen tesoro del conocimiento de la palabra de Dios en el corazón de cada uno de ustedes, en la mente de cada uno de ustedes, y podamos así contribuir en el buen, en la buena educación, en el buen consejo, en la buena herencia que podamos dejar a nuestros hijos. Vamos entonces a ir a la palabra. Hoy vamos entonces a continuar con lo que hemos venido trayendo. Anoche entonces estábamos concluyendo sobre algunos aspectos importantes acerca de los patrones de conducta. Dijimos que un patrón se graba por repetición, que termina siendo una creencia, que se vuelve una estructura sólida y duradera. Hoy vamos a basar nuestra enseñanza en el capítulo 1, el verso 39 de el libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 39 de Deuteronomio, que nos va a definir algunas cosas importantes con respecto a la clase de padres que tenemos en las congregaciones, en el pueblo de Dios, y que obviamente en la secuencia que traemos, este versículo nos va a aportar cosas importantes. El verso 39 dice, y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, a ellos la daré y ellos la heredarán. Este versículo nos va a servir entonces de puente, de conector con lo que hemos venido hablando en estas tres secciones, con respecto a lo que es el patrón de conducta que yo puedo establecer en la vida de mis hijos. Hagamos un poquito de historia y ubiquémonos en el contexto. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Entonces, aquí el pueblo de Israel aún está en la travesía del desierto, pero ellos recién que han salido de Egipto, tienen el siguiente pensamiento y tienen la siguiente intención con respecto a sus hijos. Todos los niños y los adolescentes que habían salido de Egipto, lo que ellos pensaban era que cuando vinieran los enemigos a atacarlos en la travesía del desierto, cuando los enemigos vinieran a atacarlos, a destruirlos, ellos lo que pensaban era que ponían los niños adelante como carne de cañón para que los enemigos se entretuvieran con los muchachos mientras ellos huían.
Ese era el pensamiento de los padres de esa época respecto a sus hijos. Algo así, algo así como trayendo el texto al contexto de hoy, algo así como el padre que cree que su hijo apenas cumpla 12, 13, 14, 15 años, se va a descarriar, más o menos. Ese pelado apenas tenga uso de razón, apenas esté mayorcito, apenas se amarre los pantalones, ese pelado, esa pelada no va a servir para nada. Eso va a terminar por ahí embarazada, eso va a terminar por ahí borracho, va a terminar por ahí en la calle, en alguna pandilla. Así, algo así tan macabro como eso, pensaban los padres de familia de los que salieron de Egipto y que comenzaron la travesía al desierto. Eso pensaban los padres de esos muchachos. Pero mire cuán errados estaban. Entonces Jehová Dios les dice, y vuestros niños, de los cuales ustedes, padres, dijeron que el mundo se los iba a llevar, que el diablo se los iba a arrastrar, que no iban a servir para nada, que no iban a permanecer en la iglesia, que no iban a ser nadie en esta sociedad cristiana, que no tienen capacidad para ser un buen cristiano. El Señor Jehová les dice, y vuestros hijos que no saben hoy ni lo bueno ni lo malo, ellos entrarán a la tierra, a ellos se las daré y ellos la heredarán. Tremenda sorpresa que se lleva entonces esta gente, estos padres, que pensaban tan macabramente de sus hijos, que pensaban de una manera tan torcida de sus hijos. Tremenda sorpresa que ellos se llevan cuando se dan cuenta lo que Dios tiene proyectado para ellos. Y la triste historia termina diciendo que estos padres que tenían pensado que sus hijos sirvieran de carne de cañón, de esos padres, ninguno entró. Ninguno entró a la tierra prometida. En cambio, los muchachos, los niños, por quienes ellos no daban un peso, por quienes ellos auguraban que no iban a vivir en el desierto, esa generación, esos niños, hechos adultos, fueron los que entraron, fueron los que la heredaron, fueron los que llegaron y obtuvieron la tierra prometida. Mire lo distante que estamos los padres del propósito de Dios con nuestros hijos. O sea, mientras que usted está pensando cosas sucias, cosas macabras de sus hijos, Dios está pensando otra cosa. Eso nos debe llamar a reflexión. Nos debe llamar a reflexión y nos debe, si me permite la expresión, dar una bofetada y debe llamarnos a corrección. ¿Cómo es posible que un padre estaba pensando que su hijo, el enemigo lo iba a destruir mientras él salía corriendo? Entonces yo no voy a hacer nada porque a ellos los maten, lo importante es salvar mi vida. Qué macabro un padre que piense así. Pero alabado sea el Señor que Dios tiene proyectos con nuestros hijos y que es importante que nosotros lo entendamos y sepamos que el Dios que me salvó a mí es el Dios
es el Dios que va a salvar a mis hijos. Que la salvación que Dios me dio a mí es la misma salvación ofertada para mis hijos, las mismas promesas, y que yo debo y tengo el deber de hacer que mis hijos lleguen, que mis hijos entren y que mis hijos hereden. Nada más grande en el cielo que usted llegar con sus hijos. El cielo no será el cielo si usted no llega con los suyos. No va a ser lo mismo. Lo que Dios quiere es que lleguemos todos. Mire la oración que un padre de familia debe hacer el día que ponga sus patitas en el cielo. Esa fue la oración que Jesús hizo una vez concluye su ministerio. Capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús dice: Padre, aquí están todos los que me diste. Ninguno se perdió. Escúcheme, por favor, Padre. Escúcheme, Padre. Escúcheme, Madre. Escúcheme, señores padres. Esa debe ser la oración y ese debe ser el sueño suyo. Debe ser el sueño suyo para cuando llegues delante de Dios. Aquí están todos los que me diste. Ninguno se perdió. Alabanzas al Señor. Así que es importante entender esto. Dije que este versículo tenía cosas importantísimas y fundamentales para lo que tiene que ver con el legado que nosotros como padres debemos proyectar sobre nuestros hijos. Así que el Señor nos ayude para que veamos en nuestros hijos lo que Dios está viendo. Para que veamos en nuestros hijos lo que Dios tiene pensado con ellos. Para que veamos en nuestros hijos lo que Dios tiene prometido para ellos. No vaya a ser que nos llevemos una sorpresa. Muy bien. ¿Cómo establecer patrones en nuestros hijos? ¿Cómo establecer patrones positivos? Patrones que lleven a nuestros hijos a ser gente de bien, buenos cristianos, gente que sirve a Dios, gente que se salva. ¿Cómo hacerlo? Proverbios capítulo 1, verso 10 tiene el piso, el mortero para esto. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. O sea, póngale ese mortero, ese piso al diario andar de sus hijos. Enséñeles la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre agradar a Dios y agradar al mundo, los beneficios y las consecuencias de lo uno y lo otro. Hágale ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y sus hijos sabrán tomar una buena decisión cuando tengan que tomarla. Si usted logra como padre, que su hijo en esa edad, en esa etapa, en esos estadios en que él está aprendiendo, en que él está asumiendo una enseñanza, si usted logra que su hijo logre establecer la gran diferencia entre el mundo y Dios, entre el pecado y la santidad, entre el cielo y el infierno,
entre ser hijo de Dios y ser hijo del diablo. Si usted logra eso, su hijo estará en capacidad de tomar una buena decisión en el momento en que la tenga que tomar. Cuando estoy diciendo esto, me estoy refiriendo a ese momento en que su hijo tiene que decidir, bueno, ya tengo una edad, ya estoy hecho y derecho, tengo que decidir, ¿soy cristiano o soy mundano? ¿Entrego mi vida al Señor o me dedico a los placeres del mundo? Cuando su hijo tenga que decidir eso, y usted logró lograr hacer que él haga esas diferencias, le garantizo que él sabrá tomar una buena decisión. Ese es el trabajo suyo. Ese es el trabajo del padre, de la madre. Lograr hacer que su hijo establezca esas diferencias. Que pueda ver y hacer esa confrontación, hacer ese contraste entre lo uno y lo otro. Que lo pueda ver con claridad. Y entonces, usted no tendrá que obligarlo a que él tome una decisión. Él la tomará de sus propias capacidades, la tomará de su propio conocimiento y desde esas enseñanzas que han permeado su corazón y su mente, y entonces estará firme y en capacidad de decidir. Así que, señores, es importante que usted como padre establezca esos patrones sobre este mortero, sobre este piso firme que el proverbista establece. Algo así casi como una sentencia, como una advertencia concreta, definida. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Sobre ese piso firme usted establece los demás patrones, hace que su hijo establezca esas diferencias, haga esas confrontaciones, esos contrastes, y en su momento él va a estar listo para que él pueda tomar una decisión. Veremos entonces algunos aspectos de cómo potenciar a nuestros hijos, cómo hacer que nuestros hijos sean potenciados en lo que somos, en lo que creemos, en lo que vivimos. Y comienza por cosas elementales como este ejemplo que tenemos en esta gráfica. Cosas elementales. Ayer les contaba alguna experiencia con mi nieto. Algo así. Entonces, mire lo que tú debes hacer. Uno, potenciar a su hijo las capacidades, las virtudes. Potenciar en su hijo que soy él. Potenciar en su hijo todo lo que sea bueno. Ayudarlo a que eso se desarrolle en él. Eso hará que su hijo se sienta seguro, firme. Cuando su hijo decida salir a cantar un especial, potenciele eso. Cuando encuentres a tu hijo haciendo una oración, potenciele eso. Cuando su hijo quiera salir a evangelizar, potenciele eso. Cuando su hijo de las 11 que tú le das quiere ofrendar y diezmar, potenciele eso. Cuando lo encuentres leyendo la Biblia, potenciele eso. Y eso hará que su hijo se encamine por donde debe ser. 2, enséñele a su hijo a dar, a ser generoso. Dar en todo el sentido, dar amor,
dar comprensión, dar al Señor la alabanza, el reconocimiento, dar al Señor ofrenda, diezmos, votos, dar respeto, dar honra. Enséñele a su hijo eso. Todo lo que tenga que ver con dar. Potenciele eso a su hijo. No permita que su hijo sea mezquino. Claro, para que la enseñanza, cualquiera de estos incisos que tenemos aquí, funcione, obviamente que tú tienes que ser el ejemplo. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo: preséntate tú como ejemplo de todo, en palabra, en conducta, en espíritu, en fe, en pureza y en amor. ¿Ya? Entonces, cuando estoy hablando de esto es porque tú eres un ejemplo de eso. Porque si tú eres un cristiano tacaño en la iglesia, pues difícilmente que le puedas enseñar a su hijo la bendición de dar. Muy complicado. Si tú eres un irrespetuoso con tu pastor, pues muy complicado que quieras enseñarle a su hijo a dar respeto a sus padres o a los demás, si tú eres un irrespetuoso con las autoridades. Ok, enseñar cómo estudiar la palabra. Enséñale a su hijo cómo estudiar la palabra. ¿Ya? Haga que su hijo se enamore del estudio de la palabra, que él pueda sentir las ganas, el deseo por iniciativa propia de estudiar la palabra. ¿Ya? Incentive la lectura de la palabra en su casa. Yo tenía 6, 7 años y ustedes recuerdan que en esa época, bueno, los que son viejitos, recuerdan que en esa época casi en todas las escuelas dominicales había una cosa que se llamaba vamos a oír una lluvia de versículos. Eso era casi de todas las dominicales y en algunos cultos de la semana. Y eso me motivó a mí para aprender muchos versículos. Así que yo tenía 6, 7 años y yo recitaba salmos completos, capítulos completos, porque me motivaron a que aprendiera la palabra. Y tengo que decirles no con orgullo propio, sino para la gloria del Señor, que hoy me considero un hombre que tiene conocimiento de la palabra, que tengo unos cuantos versículos memorizados en mi mente, porque hubo una madre, especialmente una madre, mi padre no era muy dado a eso, pero mi madre sí era muy preocupada porque nosotros estudiáramos y aprendiéramos versículos de la palabra. Ok, gracias. Perdóneme que es que me tocó silenciarme aquí un momentico. Entonces, es importante que el padre vele por eso, vele porque su hijo se vuelva un ducho en el ejercicio de la palabra. Cómprele la Biblia a su hijo. Está bien que gastes mucha plata comprando juguetes y pistolas y carros y bicicletas, pero dentro de esos juguetes cómprele la palabra y enséñele a su hijo a estudiar la Biblia. Hoy, gracias a Dios, tenemos esa bendición que hay Biblias adaptadas para los niños muy bonitas, muy agradables, donde el niño siente el deseo de estudiar porque vienen graficadas, vienen bien coloridas, bien bonitas. Ojalá a mí me hubiera tocado una Biblia de esas, ¿no? A mí me tocó esas Biblias grandotas que yo ni la podía cargar porque en esa época no había esa Biblia chiquita
Eso eran unas Biblias así grandes, porque en esa época el cristiano que tenía Biblia grande era un cristiano consagrado. La consagración del cristiano se medía por el tamaño de la Biblia. Amén. Si eso fuera así, hoy todos nos rajábamos, porque hoy ni Biblia cargamos. Entonces, inviertan la salvación de su hijo. Inviertan la salvación de su hijo. Sáquele tiempo a educar a su hijo para que sea salvo. Enriquezca esos patrones. Ejercítese en esos patrones que hay que poner en la mente y en el corazón de su hijo. Entonces llevamos 3, ¿no? ¿Cuáles? 1. Ajá. 2. Ajá. 3. Ajá. Esos 3. 4. El número 4 entonces es: enséñele a orar. Mire, los discípulos que andaban con Jesús hicieron esta petición. ¿Por qué usted no lo va a hacer con su hijo? Los discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Claro, esto sería un tema de larga discusión, porque cuando yo digo que le enseña a su hijo a orar, no le estoy diciendo que le enseñe a arrodillarse o a levantar las manos y a cerrar los ojos. Eso simplemente es una actitud para orar. Cuando yo digo enséñele a orar, es que usted le enseñe a su hijo a ser un orador efectivo. Esta mañana precisamente yo le enseñaba a la iglesia. Estamos estudiando el libro de los Salmos. El Salmo 4 nos enseña los parámetros de una oración vespertina, y el Salmo 5 nos enseña los parámetros de una oración matutina. Esta mañana estábamos estudiando el Salmo número 5, y yo le decía a la iglesia: hay gente que ora y nunca tiene respuesta porque su oración nunca estuvo dirigida a Dios. Usted dirá: pero ¿cómo así? Tan raro eso. ¿Cómo así que uno ora y la oración no va dirigida a Dios? Claro. Mire, el Salmo 91 dice: me invocará y yo le responderé. Ojo a eso. Y Jesús dijo: todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo, yo lo haré. Entonces, no voy a entrar aquí en tema de oración, solamente es un ticito ahí para que te des cuenta que cuando estoy diciendo enseñarle a orar, no es que le enseñe cómo arrodillarse o cómo levantar las manos o cómo cerrar los ojos. Esa es una aptitud, pero eso no es orar. Entonces, sobre esa base de ese salmo y de lo que dijo Jesús en Juan, entonces uno encuentra que hay cristianos pentecostales. Dije cristianos pentecostales, que eso sí es muy raro. Cristianos que oran, por ejemplo: Diosito, papito lindo. ¿Eso qué es? ¿Tú crees que Dios va a escuchar eso? No está ni tibio. La oración de un pentecostal es: en el nombre del Señor Jesucristo. Así comienza la oración de un pentecostal. Me invocará y yo le responderé. Si yo grito Roberto, ¿quién cree que me conteste? Pues Roberto. No me va a contestar Jaime, ni Cecilia, ni María, me contesta Roberto. Me invocará y yo le responderé. Eso es enseñarle a orar a nuestros hijos, es enseñarle a cómo hacer oración efectiva. Enséñele a orar a su hijo. Sea ejemplo de su hijo en todo. Sea ejemplo de su hijo en todo.
Estamos hablando de cómo potenciar en nuestro hijo una vida cristiana para salvación, cómo dejar unos legados, cómo dejar unos patrones que aunque tú te mueras, tu hijo no pueda coger para otro lado, porque tú dejaste unos patrones sólidos y fuertes en él. Entonces, sé ejemplo, sé un buen cristiano. Mire, yo siempre le he dicho a la iglesia, el cristiano tiene que definitivamente decidirse o ser un buen cristiano o ser un buen mundano. Porque lo más lamentable para un mal cristiano es que le corresponde el mismo infierno de un atracador, de un violador, de un adúltero, de un fornicario, de un borracho, de un marihuanero. Le corresponde el mismo infierno, pero se lo pasó toda la vida en la iglesia. Y entonces, o sea, eso, a mí me parece eso triste. Aparte de que te condenes en el mismo infierno, igual que cualquier perverso. Entonces, por favor. Entonces, sé ejemplo de tus hijos en todo. Ejemplo. 5, 6. Haga y enseñe. Ese es el principio, el patrón de Dios para nosotros. Hacer y enseñar. Lo vimos ayer en Hechos capítulo 1, el verso 1. Haga y enseñe. Nunca enseñe si no has hecho. Esa enseñanza, esa clase no funciona. El orden, el patrón de Dios es que yo hago y después enseño. Ese es el orden. Entonces, que tú lo que enseñes es porque tú lo practicas, porque tú lo vives, porque tu vida hace parte de esa enseñanza que tú estás dando. Y por último, críe los hijos en disciplina y amonestación, que es la base que tenemos aquí en el 6:4 de Efesios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ese es un patrón contrario, sino criadlos, patrón número 1, en disciplina y en amonestación. Anoche definimos que disciplina no es sinónimo de patada voladora, no es sinónimo de escobazos, ni de coscorronazos, ni de pellizcos. Lo definimos con la expresión corrige a tu hijo con vara. Y la amonestación no es un regaño. La amonestación es una voz de ánimo. Eso es amonestar. Cuando la gente dice equivocadamente, cuando la escuela dominical termina y la iglesia dice, el pastor hoy estaba bravo, nos regañó a todos. Los pastores no regañan, los pastores amonestan. La amonestación es una voz de ánimo. ¿Ya? Una voz de ánimo. Vamos que usted puede, no se deje ganar, no es por ahí, mire por acá, mire por allá. La amonestación es una voz de ánimo. Nada tiene que ver con cantaleta. ¿Vale? Entonces mire cómo el apóstol cierra este bloque de patrones efectivos para la salvación de nuestros hijos, dándonos esos 2 tips que si los agrega ahí, entonces son 9. Disciplina y amonestación. ¿Ya? Disciplina y amonestación del Señor. Haciendo eso, por pura lógica, entonces vamos a tener hijos en la presencia de Dios un día. Yo quiero invitarlos a que veamos este video para reflexionar y con esto estoy cerrando. Este video nos tiene que llevar
a un acto familiar. Ojalá una vez terminemos este taller de padres, usted se vea obligado a tener un acto familiar. Vale. No sé usted qué esté pensando, ¿no? Pero merecería nuestros hijos, nuestra familia, que nos diéramos un espacio así. Y qué mejor lugar, qué lugar más íntimo que tu propia casa, que tu propia alcoba, que tu propia sala. Qué mejor lugar que ese. Tal vez en la iglesia, o más bien en el templo, muchas veces no lo hagamos por pena, porque no estamos todos.
por miedo al que dirán. Pero ahora estás con los tuyos ahí en tu casa. ¿No sería bueno que pensaras, reflexionaras si algún hijo tiene alguna ficha que mostrarte? Y no esperar a que haya en ese hijo una raíz ya profunda de amargura, de resentimiento, de rencor. ¿Por qué no hacer una purga esta tarde? ¿Por qué no hacer una desintoxicación familiar esta tarde? Con la asistencia del Espíritu Santo. Él está ahí. ¿Por qué no tomarse de las manos, ponerse de rodillas? Y si alguien tiene algo que decir, que lo diga. Y seguramente usted, señor Padre, usted, señora Madre, en un acto de humildad, un acto de reconocer que nos hemos equivocado, porque todos los papás nos hemos equivocado. Esto que yo te estoy diciendo no es meramente palabrería, yo lo tuve que hacer. Yo lo tuve que hacer. Llegó un momento en mi familia en que tuve que hacer una desintoxicación familiar. Y yo creía que había hecho una educación perfecta y completa. Porque cuando yo me casé, una de las oraciones que yo le hice al Señor, no permita que yo me equivoque con la educación de mis hijos como se equivocaron conmigo. Y yo creía que había hecho una educación perfecta. Pero un día mi hija mayor me gritó, yo no pedí ser hija de pastor. Y ese día que mi hija me gritó eso, yo supe que había algo que hacer por mi familia. Hicimos una desintoxicación familiar, una terapia familiar, y nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado. Ese día lloramos como nunca habíamos llorado. Mi esposa, mis hijos y yo nos abrazamos, nos perdonamos, y de ahí para acá nuestra familia funcionó. Ser el hombre de la casa, pero vas a ser el mejor papá y la mejor mamá. Yo dejo con ustedes esta invitación, esta reflexión. Analícelo, piénsenlo, no sé de qué manera van a cerrar el programa, pero si no es dentro del programa, por lo menos cuando termine, tómese un espacio con sus hijos y hablen. Hablen, porque Dios nunca se equivoca. Y estoy seguro que este programa alguien lo estaba necesitando. Ojalá seas tú. Ojalá seas tú. Así que mis amados, de mi parte, una alegría haberles podido acompañar, haber estado con ustedes. Gratitud para mi amigo y hermano Roberto, su esposa, sus hijos, a quienes estimo y respeto. Gratitud para nuestro pastor asistente y para el comité de escuela dominical por habernos tenido en cuenta, y a todos ustedes, amados, que los estimo y los respeto, los quiero. Deseo que Dios, a través de esta escuela, redunde en bendición y traiga para sus vidas sanidad y medicina, y les cure los corazones y las mentes, y si están sanos, los fortalezca para seguir este camino. Muchas gracias, Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga a todos, un saludo muy especial para cada uno de ustedes, y qué bueno en esta hora decirle al Señor, restáuranos. Qué hermosa palabra que el Señor nos da en esta hora. Señor, estamos ante ti porque queremos vivir. Gloria en nuestro ser. Señor, restaura nuestro altar para ministrar. Autoridad.
delante de ti, Señor. Estamos ante ti porque queremos sentir gloria en nuestro ser, que sea restaurando nuestro altar. Señor, restaura nuestro altar para ministrar poder y autoridad. Restauranos, danos tu gloria. Queremos verte obrar aquí y llénanos con tu presencia, que tu pueblo te pueda sentir. Señor, restauranos, entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque Jesús es mi gran amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque Jesús es mi gran amor, haz un milagro en mí. Amén, aleluya. Qué bueno que el Señor en esta hora hiciera un milagro en nuestras vidas. Y a veces esperamos un milagro tan grande, pero hay un milagro y es que Él está con nosotros. Él está siempre con nosotros, aleluya. Dios les bendiga. Amén, amén. Qué bendición poder escuchar esa palabra tan maravillosa. Gracias, hermana Paula, por acompañarnos con esas melodías. Y qué hermoso poder hacer una oración en esta hora de sanidad también, porque de pronto en estos días de cuarentena y todo, ha salido mucho a luz. Han salido comportamientos que a veces pensábamos no tener y por medio de esta crisis han surgido y todos esos comportamientos los ha captado los hijos. Y qué bueno que el Señor Jesucristo sea ayudándonos, sea ayudando a cada padre, a cada madre, para que Él sea restaurando, quitando lo que no es de Él y poniendo y estableciendo lo que es de Él en nuestra vida, poniendo en nuestro corazón temor a todo lo que cada día nosotros hacemos. Qué hermoso poder hacer esta oración y usted que se encuentra ahí con su familia, con sus hijos, tómelos en esta hora, tómalos. No, allá no necesita que nosotros lo veamos, sino que más bien que Dios lo vea a usted, que Dios lo vea a usted, que cuando Dios lo vea a uno, Él es cuando ahí comienza a restaurar todo. Por eso hagamos esta oración en este momento y yo voy a invitar a mi hermano Roberto a que nos dirija en esta oración también. Yo sé que el Señor también lo guiará a Él en todo, como lo ha hecho. Amén, hermano Carlitos. De corazón queremos agradecer a nuestro hermano Rodrigo Muñoz por esta palabra tan reconfortante para nuestras familias de la IPUR Italia, para nuestras propias vidas. Y qué bueno, hermano, rogarle a Dios para que produzca que esta palabra, estos consejos, se quede en medio de nuestros corazones, nuestras familias. Yo sé que si nosotros nos proponemos, hermano, y ponemos de nuestra parte, nuestros hogares van a mejorar, nuestros hijos van a cambiar y van a crecer, hermano, van a tener un crecimiento en Dios. Así que, hermano Rodrigo, verdad que mi admiración, mi respeto también para usted. Lo he admirado, su forma de enseñar. Le he dicho hasta Dios, hermanos,
sin egoísmo, Señor. Yo quiero tener esa mentecita del hermano Rodrigo, una mente, hermano, llena de la palabra, como decía nuestro hermano, bueno, conocimiento, poder decir que nuestro hermano es un maestro de la IPUD. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar para que esta palabra verdaderamente produzca, hermanos, resultados en nuestras vidas. Yo lo invito, hermano, que si usted está en la cocina, en la alcoba, bueno, donde quiera que esté en su casa, se una con sus hijos, se una con su esposo, con su esposa, con su familia. Y todos juntos, hermano, unidos, vamos a hacer esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amado y eterno Dios, agradecido contigo estamos, Señor, en esta hora. De corazón queremos agradecerte, Jesucristo, por esta palabra, Señor, que nos ha enviado en estos días. Oh, gracias, Señor, porque verdaderamente la necesitábamos, Señor. Oh Padre Celestial, Jesús, haz que esta palabra, Señor, produzca ese fruto, Señor, en medio nuestro, en medio de cada hogar. Que nuestros hijos, Señor, puedan adquirir ese conocimiento y puedan tener, Señor, esas experiencias contigo. Oh Padre Celestial, te lo rogamos en esta hora, Señor. Te ruego, Jesús, para que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga lo que ella quiere hacer, Señor. Oh Padre Celestial, bendito Dios. Muchas gracias, Señor, porque sentimos, Jesús, que ha sido una palabra viva, que hará efecto, Señor, en medio nuestro. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Señor. Bendice cada padre, cada madre, Señor. Danos sabiduría para seguir enseñando, inculcando, Señor, esos valores a nuestros hijos. Te lo rogamos, Señor. Danos sabiduría y prudencia, Padre amado, para no exasperar a nuestros hijos, Señor, sino que con prudencia y sabiduría podamos seguir educando nuestros hogares, nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Gracias, eterno y soberano Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, quiero aprovechar este, este momento. De verdad que hay tristeza en nuestro corazón. La iglesia de la IPUD venía orando por nuestro hermano Carlos Urrego. Y ustedes saben que es así. Esta semana convocamos ayuno, convocamos oración y estamos orando a favor de nuestro pastor, uno de los pastores muy amados, hermanos, aquí en el distrito 28 y en los distritos a nivel nacional. Hermano Carlos Urrego, pues ha partido para estar con el Señor. Y qué bueno, hermano, hacer una oración por la familia, para que el Señor ayude, consuele a nuestra hermana Teresita, a sus hijos, y bueno, que sea Dios quien fortalezca, hermano, como solamente Dios sabe fortalecer. No sé si nuestro hermano Rodrigo nos quiere dirigir en esta oración. Rogaría que más él como pastor y como directivo de nuestro distrito, hermano. De verdad, en mi corazón hay mucha tristeza, hermano. Lo conmueve a uno. Que con él tuvimos una amistad muy bonita. El consejo nos daba, bueno, hay tristeza, pero vamos a orar, hermano, en el nombre de Jesús. Hermano Rodrigo, nos hace el favor. Señor Jesús, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Dios del consuelo, de la Contigo, fortaleza, Jesucristo, bendito Dios. Dios de la soberanía, Hermoso Señor Jesús. nos haces entender y nos permites comprender tu voluntad. Señor, Yo te ruego, Dios, tu asistencia poderosa. poderoso Jesús. Ruego, Señor Jesús, Tu nombre, Hermana Teresa, sus hijos, Padre Santo, todos los relacionados tu nombre, con esta familia sean fortalecidos, fortalezca, fortalecidos en tu gracia, en tu misericordia. en el nombre de Jesús. La fortaleza de tu Espíritu Santo les constriña, les enseñe, les guíe.
En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo Llena pedimos, Señor. llena sus vidas, corazones. Amén. Gracias, hermano Rodrigo. Hermano Carlitos, puede continuar, tenga la amabilidad. Amén. Gracias, hermano Roberto, Dios lo bendiga. Bueno, agradecemos al hermano Rodrigo Muñoz. Dios lo bendiga por acompañarnos. Qué bendición. Gracias por estar siempre ahí dispuesto para acompañarnos y brindarnos esta enseñanza, dejarse guiar de Dios. Sí, de verdad fue una bendición. Yo sé que Dios hace lo que Él sabía hacer. Así es, hermano Rodrigo, muchísimas gracias. Dios es muy bueno. Sabe Dios que es demasiado bueno para con nosotros. Y es un sentir que habíamos tenido en la directiva y podemos ver que el Señor Jesús ha orado conforme a la necesidad. Amén. A todos los que han participado en este evento, a nuestro pastor, hermano Roberto, quien nos ha apoyado con sus fotos, con oraciones, con participación, con ese ánimo, esa motivación de hermano, hágale. Ustedes pueden, háganle, que en todo el beneficio de la obra del Señor pueden hacerlo. Muchas gracias a su esposa, la hermana Fabiola, Andrea, también nos apoyó muchísimo, Samantha, a todos. Definitivamente es una bendición. En nuestro equipo de trabajo, maestros de escuela dominical, auxiliares, muchísimas gracias por su esfuerzo, por las trasnochas que le hicimos pasar durante esta semana. Yo digo que valió la pena. Amén. Amén.